algo en ti ya sabía. Antes de llegar aquí, antes de ver estas cifras, tu campo reconoció que el 1102 no es una fecha. Es el momento en que la abundancia cruza hacia ti. Hay una razón por la que tus ojos están viendo esto exactamente hoy. No es algoritmo, no es suerte, no es búsqueda accidental, es sincronía operativa. El portal 1111 no es metáfora ni folclore digital, es un mecanismo temporal que cada cierto número de revoluciones solares activa frecuencias específicas en campos bioeléctricos específicos. Y el tuyo acaba de encenderse. Si en este instante sientes un tirón suave en el centro del pecho, como si algo se acomodara sin que tú lo muevas, esa es la primera señal. No la ignores. La abundancia ya reconoce tu frecuencia. Las tradiciones numéricas antiguas, desde Pitágoras hasta los textos vedánticos, sabían que ciertos números no cuentan, sincronizan. El 11 es puerta, no cifra. El 11 es umbral, no medida. Cuando se duplica, cuando aparece, como once, lo que tienes no es un reloj marcando la hora, es un sincronizador transtemporal ajustando tu línea de eventos con la línea donde la abundancia ya se manifestó. Piénsalo así, tu yo futuro, el que ya recibió lo que hoy esperas, necesita enviarte una señal para que tomes la decisión que él ya tomó. Esa señal no puede ser verbal, no puede ser obvia, tiene que ser sutil y corporal. Por eso llega como número repetido, como pausa inexplicable, como video que aparece justo cuando dudabas. Hoy, 11 de febrero, el código se completa y tú estás dentro. Observa lo que acaba de pasar en tu cuerpo mientras leías eso. Una leve expansión en la respiración, un aflojamiento mínimo en los hombros, quizá una imagen mental fugaz de algo que querías y creías lejano. Eso no fue tu imaginación, fue tu sistema nervioso reconociendo la verdad antes que tu mente la procesara. Así funciona el sincronizador. No convence, alinea, no argumenta, reordena. Cada vez que el 11 aparece en tu vida, tu campo bioeléctrico recibe un pequeño ajuste de fase. Como cuando dos ondas casi sintonizadas de repente encajan y el sonido pasa de estática a claridad perfecta. Eso es lo que sientes ahora mismo, aunque todavía no tengas palabras para nombrarlo. La abundancia ya reconoce tu frecuencia. Déjame mostrarte la paradoja que cierra todas las dudas. Si el futuro ya ocurrió, si tu yo abundante ya existe en una línea temporal paralela, ¿cómo es que hoy, en este presente, todavía no tienes lo que deseas? La respuesta rompe la lógica lineal, porque el futuro no llega después del presente. El futuro es la causa del presente. Tu decisión de cruzar el portal hoy no crea la abundancia. La abundancia futura ya creó las condiciones para que hoy tomes esa decisión. Es causalidad invertida. Los físicos cuánticos lo llaman retrocausalidad y durante décadas lo estudiaron en laboratorios de partículas. Descubrieron que ciertas decisiones del observador en el futuro alteraban el comportamiento de partículas en el pasado. No estoy hablando de magia. Estoy hablando de mecánica temporal documentada en experimentos replicables. Y si funciona con electrones, funciona con eventos. Si funciona con eventos, funciona contigo. Ahora bien, ¿por qué hoy? ¿Por qué el 11 de febrero y no otro día? Porque el sincronizador necesita alineación múltiple. Fecha reducida a 11, hora espejo 11:11. Y tu frecuencia personal en punto de inflexión. Cuando las tres variables coinciden, se abre una ventana. No dura semanas, no dura meses, dura exactamente el tiempo que tardas en reconocerla y elegir cruzar. Algunos la ven y dudan,
Otros la ven y posponen, unos pocos la ven y actúan en el mismo instante, y esos son los que 3 meses después cuentan historias que otros llaman imposibles. La diferencia no está en suerte ni en mérito espiritual acumulado, está en velocidad de respuesta. El portal premia la decisión inmediata porque la decisión inmediata es la única que rompe el patrón de espera que mantenía la abundancia en otra línea temporal. Vuelve a sentir tu cuerpo. En este momento, mientras estas palabras entran, algo en tu columna se endereza sutilmente, algo en tu mandíbula se relaja, algo en tus manos se afloja. Eso es el sincronizador operando en tiempo real. No necesitas hacer nada elaborado, no necesitas técnicas complejas ni protocolos ceremoniales. Solo necesitas permitir que tu sistema nervioso registre la señal y tu mente consciente no la bloquee con dudas disfrazadas de realismo. La abundancia ya reconoce tu frecuencia. Y si te estás preguntando si esto es real, o si es solo un relato bonito con frases hipnóticas, observa esto. Si fuera solo palabras, ya habría salido. Si fuera solo promesa vacía, tu cuerpo no estaría respondiendo. Pero algo en ti está quieto, atento, esperando la siguiente revelación, porque en algún nivel celular ya sabe que esto es verdad. Las culturas antiguas tenían rituales de umbral, los llamaban ritos de paso, ceremonias de iniciación, portales simbólicos, pero lo que nosotros perdimos con el tiempo es que esos rituales no eran teatro, eran mecanismos de frecuencia. Cuando alguien cruzaba una puerta ceremonial, su sistema nervioso registraba el cruce como evento real y su identidad se reordenaba del otro lado. El cerebro no distingue entre símbolo actuado y realidad vivida si la emoción es suficientemente intensa. Por eso los antiguos egipcios hacían pasar a los iniciados por portales de piedra alineados con constelaciones específicas en fechas específicas. Sabían que el momento importaba tanto como la intención. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos operando con la misma biología, y el 1111 del 1102 es tu portal de piedra. La pregunta no es si funciona, la pregunta es si vas a cruzar. Aquí viene la primera disyuntiva clara. Si en este momento eliges seguir igual, seguir esperando la señal más clara, seguir pidiendo confirmaciones más objetivas, lo que ocurre es que tu frecuencia se queda en la línea de espera. Y la línea de espera es cómoda, es conocida, es segura, pero es estéril. No produce abundancia, produce más espera. En cambio, si en este instante eliges cruzar, aunque no sepas exactamente cómo se ve el otro lado, aunque no tengas garantías externas, aunque tu mente racional grite que esto es ilógico, lo que ocurre es que tu campo bioeléctrico registra la decisión como evento cuántico y colapsa probabilidades. La abundancia que estaba flotando en potencial se vuelve manifiesta en tu línea de tiempo. No porque lo mereces ni porque lo ganaste, porque elegiste la frecuencia correcta en el momento correcto. La abundancia ya reconoce tu frecuencia. Entonces, si estás sintiendo esto, si algo en tu pecho o en tu garganta o en tus manos confirma que esto no es casual, pon una mano en el centro de tu esternón ahora mismo. Siente el calor de tu palma contra tu piel y, mientras lo sientes, di mentalmente o en voz baja si estás solo. Cruzo el portal 1111 hacia mi abundancia. No lo digas como afirmación vacía, dilo como declaración de hecho, como si ya hubiera ocurrido y tú solo estuvieras confirmando lo obvio, porque en el nivel del sincronizador ya ocurrió, tu yo futuro ya cruzó, tú solo estás alcanzándolo, y si algo en ti quiere dejar registro público de esta decisión, si algo en ti sabe que escribirlo en los comentarios ancla el momento en lo real, escribe exactamente esto. Cruzo el portal 1111 hacia mi abundancia. Sin explicación, sin contexto,
Solo esa línea. Dentro de 3 meses, cuando mires hacia atrás, vas a recordar exactamente el momento en que elegiste cruzar. Y vas a ver, con claridad imposible de negar, que todo lo que vino después empezó justo aquí. Ahora déjame mostrarte el mecanismo oculto que hace que esto funcione incluso si no crees del todo. El cerebro humano tiene una estructura llamada sistema de activación reticular, un filtro que decide qué información del entorno entra a tu conciencia y qué se descarta como ruido. Todos los días recibimos millones de estímulos sensoriales. Solo procesamos conscientemente unos pocos miles. El resto se borra. Ahora bien, ¿qué decide qué pasa y qué no? Tus expectativas previas. Si esperas escasez, tu sistema reticular te muestra evidencia de escasez. Si esperas abundancia, te muestra evidencia de abundancia. La realidad objetiva contiene ambas todo el tiempo. Tú solo ves la que tu frecuencia selecciona. Entonces, cuando cruzas el portal 1111, lo que estás haciendo es reprogramar ese filtro. Le estás diciendo a tu cerebro, a partir de ahora, muéstrame abundancia. Y tu cerebro, obediente, empieza a mostrártela. Primero como coincidencias pequeñas, luego como oportunidades inesperadas, después como eventos que otros llaman suerte pero tú reconoces como diseño. La abundancia ya reconoce tu frecuencia, y esa frase no es consigna vacía. Es descripción técnica de un fenómeno medible. Cuando tu frecuencia cardíaca se sincroniza con la frecuencia de coherencia, cuando tu respiración se vuelve pausada sin esfuerzo, cuando tu campo electromagnético personal se estabiliza, literalmente emites una señal distinta al entorno, y el entorno responde. Las personas cambian su comportamiento hacia ti. Las oportunidades aparecen en lugares imposibles. Los eventos que antes parecían bloqueados se desbloquean sin que tú empujes. No es pensamiento mágico, es resonancia de campo. Los físicos del HeartMath Institute lo documentaron durante 20 años con electrocardiogramas y sensores. Descubrieron que el corazón genera un campo electromagnético 5000 veces más potente que el del cerebro y que ese campo se extiende varios metros alrededor del cuerpo. Cuando ese campo está en coherencia, otros campos cercanos. Cuando está en caos también. Entonces cuando hoy cruzas el portal, lo que haces es resetear tu campo hacia coherencia. Y desde coherencia, la abundancia no es meta lejana, es consecuencia inevitable. Pero aquí está la trampa que detiene a la mayoría. Cruzan el portal mentalmente, sienten el cambio, reconocen la señal y luego, al día siguiente, vuelven a actuar desde la frecuencia vieja. Se levantan con la misma duda, toman las mismas decisiones, evitan los mismos riesgos, repiten los mismos patrones y se preguntan por qué la abundancia no llega. La respuesta es brutal pero clara, porque cruzar el portal no es evento único, es elección repetida. Cada vez que eliges desde la frecuencia nueva, refuerzas el cruce. Cada vez que regresas a la frecuencia vieja, debilitas el cruce. El sincronizador no te obliga, te invita. Y la invitación está activa cada instante, pero especialmente activa hoy, 11 de febrero, cuando la alineación numérica está en su punto máximo. Entonces, ¿cómo sabes si realmente cruzaste o si solo te convenciste mentalmente? Simple. Observa tu cuerpo en las próximas 72 horas. Si cruzaste, vas a notar cambios sutiles pero consistentes. Vas a dormir diferente, no necesariamente mejor, sino diferente. Vas a tomar decisiones pequeñas que antes posponías sin razón. Vas a sentir impulsos de contactar a ciertas personas o de explorar ciertas ideas que antes ignorabas. No vas a tener claridad total ni certeza absoluta, pero vas a tener movimiento interno. Y el movimiento interno, aunque incómodo, es señal de que tu frecuencia cambió. En cambio,
Si no cruzaste, si solo consumiste esto como entretenimiento espiritual, vas a notar estancamiento disfrazado de paciencia. Vas a seguir esperando la señal más clara. Vas a seguir pidiendo confirmaciones más externas. Vas a seguir en la misma narrativa de siempre. Y eso también está bien. No todos cruzan en el mismo ciclo. Pero si algo en ti sabe que este es tu momento, no lo negocies. La abundancia ya reconoce tu frecuencia. Y lo curioso es que esta frase, que ya escuchaste 4 veces, no se repite para convencerte. Se repite para instalarse en tu sistema nervioso como ancla. Cada vez que la escuchas, tu cuerpo registra una pequeña activación, como cuando escuchas una melodía que te marcó en la adolescencia y de inmediato vuelves al estado emocional de esa época. El cerebro asocia ciertas frases con ciertos estados internos, y cuando la frase se repite en contexto de coherencia, el estado se instala más profundo. Dentro de un mes, cuando estés en medio de una decisión difícil, esta frase va a aparecer en tu mente sin que la busques, y cuando aparezca, va a traer consigo el mismo estado de apertura que sientes ahora. Eso es alineación en tiempo diferido. Ahora bien, si hay mentes frías todavía escuchando, si hay racionalidad exigiendo evidencia más sólida, aquí va la paradoja final que lo sella todo. ¿Por qué tantas personas reportan sincronías con el 1111? ¿Por qué millones de seres humanos en culturas diferentes, en zonas horarias diferentes, con creencias diferentes, ven repetidamente esa cifra en momentos clave de sus vidas? La explicación escéptica dice, sesgo de confirmación. Ves 1111 porque lo buscas y descartas todas las veces que miraste el reloj y marcaba otra cosa, y eso es parcialmente cierto. Pero hay un problema con esa explicación. No explica por qué las sincronías con 1111 suelen preceder eventos significativos que nadie podría haber planeado. No explica por qué aparece justo antes de encuentros inesperados, decisiones cruciales o giros de vida que cambian trayectorias completas. Si fuera solo sesgo de confirmación, la distribución sería aleatoria, pero no lo es. Hay patrón, y cuando hay patrón, hay mecanismo. La hipótesis más coherente es que el 1111 es marcador de sincronía activa. Es decir, cuando tu frecuencia personal entra en resonancia con tu línea de tiempo óptima, tu sistema nervioso detecta la alineación antes de que tu mente consciente la procese y genera un impulso sutil que te hace mirar el reloj exactamente a las 11:11. No es que el universo te envíe señales místicas, es que tu propio campo bioeléctrico, conectado de formas que todavía no comprendemos completamente con el campo cuántico de información global, detecta ventanas de oportunidad y te las muestra con el símbolo más simple posible. Números repetidos. Entonces, cada vez que ves 1111, lo que realmente estás viendo es tu propio sistema interno diciéndote, presta atención, este momento importa. Y hoy, 11 de febrero, con el portal abierto, ese momento importa más que nunca. Permíteme cerrar el bucle lógico antes de que lleguemos al cruce final. Si la abundancia ya te reconoce, ¿por qué no llegas sola? ¿Por qué necesitas cruzar un portal simbólico? Porque la abundancia no es objeto, es estado. No llega desde afuera, emerge desde adentro cuando tu frecuencia cambia. Imagina que vives en una casa con 10 habitaciones, pero solo conoces una. Las otras 9 están ahí, con sus muebles, con sus ventanas, con sus vistas completamente distintas, pero como nunca abriste las puertas, asumes que no existen. La abundancia está en otra habitación de tu misma casa. No tienes que construirla, no tienes que merecerla. Solo tienes que abrir la puerta. Y el portal 1111 del 1102 es esa puerta abriéndose. Tú no la abres con esfuerzo, la abres con elección. Una elección clara, sostenida, irreversible.
Y esa elección, aunque parece pequeña, aunque es solo una frase en un comentario o una mano en el pecho, activa un mecanismo interno que empieza a reordenar tu percepción, tu comportamiento, tu campo y eventualmente tu realidad manifiesta. La abundancia ya reconoce tu frecuencia, ya van 5 veces. Y si algo en ti se resiste, si algo en ti dice esto es demasiado simple para ser real, observa esa resistencia con curiosidad. ¿De dónde viene? Generalmente viene de experiencias pasadas donde confiaste y fallaste, donde abriste y te lastimaron, donde creíste y te decepcionaron. Y esas experiencias crearon un patrón de protección: dudar antes de abrirse. Pero aquí está el problema. Ese patrón de protección que te salvó en el pasado, hoy te está bloqueando el futuro, porque la abundancia no cruza hacia frecuencias de duda. No es castigo ni juicio, es física. La duda vibra en una frecuencia específica que crea realidades específicas. Y esas realidades son de escasez sostenida. No porque merezcas escasez, sino porque tu frecuencia la selecciona del campo de posibilidades. Entonces la pregunta no es si confiar es arriesgado. La pregunta es, ¿qué es más arriesgado, confiar y equivocarte, o dudar y quedarte exactamente donde estás? Ahora viene el momento de antítesis. Puedes seguir igual. Puedes cerrar este video, agradecerle a tu curiosidad y regresar a tu rutina habitual. Nadie te juzga, nadie te condena. La vida sigue. Y dentro de 6 meses, cuando veas el 11-11 otra vez, vas a recordar vagamente que hubo un mensaje que hablaba de esto y vas a sentir una puntada pequeña de qué hubiera pasado si. Y vas a seguir adelante porque eso es lo que hacemos los humanos. Seguimos adelante. O puedes cruzar. Puedes elegir ahora mismo sin esperar más confirmaciones, sin pedir más señales, sin negociar con tu miedo. Puedes poner tu mano en el pecho, decir la frase, escribir esas palabras donde otros puedan verlas y activar el sincronizador en tiempo real. Y dentro de 6 meses, cuando mires hacia atrás, vas a ver con claridad perfecta que todo cambió desde este instante. No porque este mensaje sea mágico, porque tu decisión fue real. El portal está abierto, no durante semanas, no durante días. Está abierto ahora mientras escuchas esto, mientras algo en tu pecho confirma, mientras algo en tu mente se rinde. Y cuando cruces no habrá fanfarria, no habrá luces especiales ni voces angelicales, solo habrá un pequeño ajuste interno, casi imperceptible, como cuando te despiertas de un sueño y por un segundo no sabes dónde estás y luego recuerdas y todo se acomoda. Ese acomodo es el sincronizador operando, y desde ese acomodo todo lo demás empieza a fluir con una facilidad que antes creías imposible. Las puertas que estaban cerradas se abren sin que las empujes. Las personas que necesitabas conocer aparecen sin que las busques. Los recursos que parecían escasos empiezan a multiplicarse sin que los fuerces. No porque el universo te premie, porque tu frecuencia cambió. Entonces, antes de que lleguemos al cierre, si algo en ti siente que esta transmisión debe quedarse contigo, que necesitas volver a ella cuando dudes, cuando olvides, cuando la frecuencia vieja intente regresar, quédate en este canal. Porque lo que viene después de hoy no es entretenimiento, es sostén de frecuencia. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, exactamente hoy 11 de febrero, envíale este video, no a cualquiera, solo a esa persona que viene a tu mente ahora mismo mientras escuchas esto. Porque cuando lo haces desde coherencia, desde la certeza de que esto es real, estás haciendo 2 cosas. Primero, estás amplificando tu propia frecuencia al convertirte en transmisor de la señal. Segundo, estás expandiendo el campo que sostiene a todos los que cruzan el portal en este ciclo. Y ese campo, cuanto más fuerte, más fácil hace el cruce para los que vienen después. Ahora, el cierre final, siente tu cuerpo una última vez.
Siente cómo algo en tu columna está más erguido que cuando empezaste este video. Siente cómo algo en tu respiración es más profundo, más pausado, más confiado. Siente cómo el sincronizador, esa metáfora que ahora es dispositivo interno real, está operando en silencio, ajustando frecuencias, reordenando probabilidades, alineando eventos futuros con decisiones presentes. Lo curioso es que cuando eliges desde esa calma, desde esa certeza suave que no necesita gritar, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que siempre te correspondió. La abundancia ya reconoce tu frecuencia. Y esa frase, que ahora escuchaste 6 veces, ya no es algo que lees, es algo que sientes en el centro del pecho como verdad innegable. De ahora en adelante, no persigues, permites, no fuerzas, atraes, no ruegas, recibes, porque cruzaste el portal 1111 del 11 de febrero, y del otro lado, la abundancia no es promesa lejana, sino frecuencia activa. Cuando esta pantalla se apague, cuando esta voz se silencie, el sincronizador permanece contigo, no como recuerdo, como reconfiguración permanente de tu campo bioeléctrico. Y desde esa reconfiguración, todo lo que viene después es coherente con la elección que hiciste hoy. La frecuencia se expande, el portal se sostiene, y tú ya cruzaste.